Muy buena tarde a todos. Bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Iván Ramos, director de aquí de Canaco Servitur Colima, y desde el edificio Canaco me voy a permitir presentar nuestro webinar del día de hoy con el título Manejo de adversidades, intervención en crisis ante sucesos traumáticos, impartido por el maestro Marco Antonio Álvarez Sepúlveda, quien representa a la consultoría, Más Consultoría, empresa afiliada aquí a nuestra cámara. Me voy a permitir leer su currículum. Marco Antonio Álvarez Sepúlveda, licenciado en Psicología por la Universidad de Colima, maestro en Desarrollo Organizacional y Humano. Cuenta con una amplia gama de diplomados y certificaciones que lo especializan como promotor, instructor de capacitación y consultor en temas relacionados con el desarrollo humano y organizacional. Actualmente es vicepresidente de Fortalecimiento Empresarial en Canaco Servitur Colima y es parte del colectivo Quibernus Colima, en donde ha promovido la prevención de la violencia en medios digitales y la alfabetización digital. Profesor y consultor en diversas instituciones educativas, actualmente en la UNIVA, Universidad del Valle de Atemajac, y en la Universidad de Colima. Funge como consultor senior y director Más Consultoría, empresa que ofrece acompañamiento, consultoría y capacitación en psicología laboral y desarrollo organizacional. Muchas gracias al maestro Marco que nos va a compartir el día de hoy este tema tan importante por la situación que estamos viviendo, dándole importancia desde la visión y el tema empresarial. Muchas gracias, Marco. Bienvenido, adelante. Muchas gracias, Iván, por tan amable presentación. Pues muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un placer verdadero para mí estar el día de hoy aquí con ustedes, compartirles un poco del trabajo que realizamos en diferentes instituciones, en diferentes organizaciones. Estos temas de manejo de adversidad, de prevención de riesgo psicosocial ante todas las situaciones que están ocurriendo, pues es un verdadero reto para todas las empresas, para la población en general y sobre todo pues para todas las organizaciones que vivimos y que estamos sufriendo o teniendo contacto con situaciones adversas. Y necesitamos, claro está, aprender a manejar estas adversidades y conocer mucho más acerca de esto que llamamos intervención en crisis ante sucesos traumáticos. Es un verdadero reto. Las invito a todas y todos pues a estar abiertas y abiertos, a tener apertura, relajarse, escuchar esta información, pues podríamos decirlo con sentido crítico, con apertura acerca de qué es lo que corresponde hacer, qué me toca, qué necesito actualizarme para poder generar pues mayor contacto y mayor manejo de estas adversidades. Me gustaría iniciar, ya que Iván me comentó acerca de las necesidades que tenemos como organizaciones, me gustaría comenzar platicándoles acerca de que el manejo de adversidades e intervención en crisis ha sido un conjunto de herramientas muy utilizadas durante mucho tiempo, durante unas décadas, 4 décadas más o menos, cuando llegamos a tener pues, eventos traumáticos o eventos de conflicto muy severos, ¿no? La intervención en crisis también puede ser ante situaciones de desastres naturales. Lo vimos muy reflejado, por ejemplo, cuando llegamos a tener estos temblores dentro de Colima, algunos sucesos pues, de índole climático o natural, pero también podemos darnos cuenta que este manejo de crisis o esta intervención en crisis también se puede referir ante el manejo de adversidades como las que estamos viviendo, ¿no? Temas que tienen que ver con violencia, situaciones complicadas dentro de una organización que quizás no tienen un índole natural, sino de un índole social y a veces hasta cultural. Entonces, para esto, pues se han planteado muchísimos mecanismos, hay mucha teoría alrededor, y creo yo que en lo que muchas veces caemos es en no dar información como muy clara y práctica hacia la sociedad en general. Nosotros que sabemos de salud mental, se suele complicar esta información y sobre todo hay cierto desinterés por parte de la comunidad empresarial en muchas ocasiones en querer saber sobre estos temas, ¿no? Sobre qué puedo hacer yo para generar un manejo sobre la adversidad e intervención en crisis. Y entonces quiero iniciar con esto.
Imagínate, nosotros ya sabemos, ya tenemos información acerca de qué hacer y qué realizar para generar resiliencia ante cualquier situación complicada. De hecho, te comentaba, ya existe mucho sobre el tema. Podríamos nosotros encontrar diferentes formas de acercarnos a esta información, pero estos tres elementos que quiero que tú los tengas como de manera muy transversal durante tu vida, durante la plática o la charla que estamos teniendo, si los llevas a cabo en tu vida cotidiana, si tu organización fomenta estos tres elementos, porque se dice que estos tres elementos son transversales para poder generar resiliencia, ¿sale? ¿Y qué es la resiliencia? La resiliencia es nuestra capacidad, casi de índole, pues muy humana, natural, para recuperarnos ante la adversidad, ante situaciones complicadas, crisis situacionales como puede ser lo que está ocurriendo, o también hasta crisis propias de nuestra etapa de desarrollo, de estas etapas del crecimiento y de nuestro desarrollo. Esta resiliencia se logra a partir de ir desmenuzando poco a poco estos tres elementos que pudieran ser pues muy transversales para todo lo que hacemos y todos los retos a los cuales nos enfrentamos. El primero, fíjate bien, y quiero que te des cuenta tú si lo estás llevando a cabo, si lo promueves, si hay alguien que de alguna manera lo esté comunicando constantemente. El primero es aceptación. Y creo que es algo que necesitamos porque estamos en una sociedad en la cual ante la situación adversa, las situaciones complicadas, recurrimos a muchos mecanismos de defensa, ¿no? Nosotros como seres humanos tenemos varios mecanismos de defensa y uno de ellos es todo lo contrario a la aceptación, ¿no? Que es la negación del conflicto, la negación de la problemática. ¿Y cómo puedo manifestar la negación como mecanismo de defensa ante una situación que me rebasa? Pues volteándome hacia otro lado, ¿no? ¿Sí? Distrayéndome, generando a lo mejor, dirigiendo y focalizando mi atención a algo no tan significativo como lo es el poder enfrentar algo que realmente importa y que realmente necesitamos nosotros atender, ¿no? Por ejemplo, ¿sale? Otro mecanismo de defensa muy similar a la negación tiene que ver con la evasión, ¿sale? Y la evasión tiene que ver con ¿qué? Con ponerme a hacer el montón de otras cosas, ¿sale? El querer hacer de cuenta que es importante, pero lo voy a resolver un poquito más al rato. Postergar, ¿no? Ciertas situaciones que pasan en nuestra cotidianidad, en nuestra empresa, en nuestra organización y hasta en nuestra propia familia. Entonces, primer punto para generar resiliencia es aceptación. ¿Y qué significa aceptación? Pues asentimiento, es el asentimiento de una persona ¿a qué? A la realidad de una situación. Y reconocer que esta situación que está ocurriendo, pues es parte de un proceso, ¿sí? Es una crisis situacional, crisis de un desarrollo como comunidad, como sociedad, o también tiene que ver con que existieron las condiciones para que eso sucediera. ¿Ah? O sea que debemos de asentir y reconocer que puede ser un proceso, podríamos decirlo así, del crecimiento social o del proceso social que tenemos como país, como Estado, ante las condiciones en las cuales nos encontramos. Y el tema de asentir, pues podría ser como el primer punto así bien clave que me gustaría que lo tuvieras como muy en cuenta y que lo interiorizaras. Segundo, apoyo mutuo. Necesitamos cooperación, reciprocidad y trabajo en equipo. Estos mensajes en los cuales nos convocan a generar pues una colaboración, estar más unidos, no es más que la evolución de la misma inteligencia. La inteligencia ha sido conceptualizada de muchas formas. Una de ellas, tú sabes que existen muchas acepciones, existen muchas personas que investigan a profundidad la inteligencia. Inteligencia 2 puntos, nuestra capacidad para resolver problemas, ¿no? Bueno, la evolución de esa inteligencia
significa nuestra capacidad en conjunto para poder afrontar dichas adversidades, lograr objetivos, generar un afrontamiento más eficaz ante las situaciones que suceden. Entonces, segundo punto, apoyo mutuo. Y tercer punto, autocuidado. ¿Qué es el autocuidado? Y créeme que hablar de autocuidado significa darme cuenta que tengo cubiertas muchas de mis necesidades personales, ¿sí? Había un psicólogo humanista que es muy mentado, Abraham Maslow, ¿no?, que decía que nosotros tenemos necesidades que cubrir, ¿sale? Y que si no las cubrimos, pues generamos el montón de emociones displacenteras, frustración, enojo, total, va muy relacionado al poco desarrollo del potencial de nosotros como seres humanos. ¿Y qué es el autocuidado? Es la capacidad de estar atento a lo que nos sucede, a lo que pensamos acerca de lo que nos ocurre, a lo que sentimos. Es también sabernos validar y proteger ante toda la información y ante todas las situaciones que estamos nosotros viviendo constantemente. Finalmente, el autocuidado tiene un objetivo, y el objetivo es generar y lograr un estado de bienestar físico y psicológico. Estos tres elementos, aceptación, apoyo mutuo y autocuidado, son parte primordial para generar resiliencia en todo lo que nos ocurre. Responder de manera favorable ante las situaciones, los retos, las adversidades. Esta plática, esta charla en la cual estamos tú y yo aquí, ¿sí?, va muy relacionado en desmenuzar cada uno de estos tres elementos. De hecho, mucho de lo que te voy a platicar tiene que ver con cuestiones que no aceptamos y que debemos aceptar que suceden. Mucho de lo que te voy a hablar tiene que ver con el cómo generar apoyo mutuo, qué habilidades tengo que desarrollar para fomentar ese apoyo mutuo, y mucho de lo que te voy a platicar tiene que ver también con generar y fomentar autocuidado. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cómo estamos? Fíjate cómo estamos actualmente ante las situaciones que suceden, ¿no? Pongamos las situaciones de violencia, las situaciones a lo mejor que tienen que ver con problemas sociales, problemas políticos, culturales, pero sobre todo podríamos nosotros dirigirlo ante esta situación complicada que estamos viviendo como Estado. ¿Qué sucede? Tenemos que darnos cuenta que existe una palabra que debemos conceptualizar de manera como muy clara o tenerla muy bien en la mente. Estamos ante situaciones adversas. Nuestro camino naturalmente, ¿sí?, pues podríamos decirlo que va en relación a un desarrollo óptimo y por algunas crisis que no nos comprometen tanto como seres humanos. ¿Qué quiere decir que no nos comprometen? Que no comprometen un mayor gasto energético. Claro, hay adversidades de todo tipo, ¿no?, económicas, culturales, sociales, familiares, propias de la naturaleza humana, ¿sí?, como la muerte, como la enfermedad. Pero podríamos darnos cuenta que estas adversidades o esta adversidad también puede ser de índole pues totalmente ajena a mi control y de índole social. Quizás tenemos una corresponsabilidad, sí, pero lo que ocurre comúnmente ante una situación de violencia o de escalada de violencia, pues es ajena al control de un grupo o de una persona. Podríamos ser corresponsables de lo que está ocurriendo, totalmente de acuerdo, pero por eso mismo lo convierte en una adversidad. ¿Qué quiere decir una adversidad? Que es una situación contraria a lo que a lo que estaba sucediendo en ese camino, a lo mejor con esa tendencia actualizante que decía Carl Rogers, ¿no?, ese gran humanista. Todos tenemos una tendencia actualizante a poder afrontar de la mejor manera lo que nos ocurre. Bueno, ante esa tendencia actualizante y ese camino natural existen muchas adversidades, y una adversidad que es una situación contraria o poco favorable. Un infortunio, podríamos decirlo así. La pandemia es una de las adversidades que hemos enfrentado como sociedad, como país, como planeta, ¿no? Bueno, pues también una guerra, un conflicto armado,
violencia organizada o violencia de la delincuencia organizada es totalmente una adversidad. ¿Qué ocurre a partir de la adversidad? Pues surgen varias emociones displacenteras. Nosotros nos ponemos en alerta, una sensación de alarma corporal que las personas identificamos de una manera muy clara ante un pobre manejo emocional. Y surge algo que también tiene que quedar muy claro para ti, que es la sensación de incertidumbre. Andamos así, y quiero que veas esta imagen porque pareciera que vamos cargando con diferentes tipos de emociones, ¿no? Y esta incertidumbre, que es respuesta de esa adversidad, pues el cómo lo manejemos y el cómo respondamos ante esa incertidumbre, pues puede ser de una manera muy variada, ¿no? A partir de la individualidad de cada uno de nosotros, pero comúnmente el demostrar y el generar estados alterados emocionales, ¿sí? Como ira, enojo, y canalizarlo mediante las redes sociales, mediante la queja, mediante una frustración tremenda, mediante el miedo, mediante el quererme proteger y estar y buscando un lugar seguro, es totalmente natural, pero tiene que ver, si bien el pobre manejo emocional o el pobre manejo de la incertidumbre con nuestra educación emocional. Yo no sé si tú te has dado cuenta, en México van algunas décadas, quizás ahorita hablamos más de temas como inteligencia emocional, habilidades socioemocionales, temas que tienen que ver hasta con autoconocimiento, etcétera, ¿no? Pero nos podemos dar cuenta que es relativamente nuevo hablarlo en algunos espacios. En la empresa, en la Cámara Nacional de Comercio, Servitur Colima, claro que ya lo estamos generando, ya estamos nosotros aprendiendo y educando a nivel emocional. En las familias ya se escucha, en las universidades ya se escucha. Pero yo tengo que darme cuenta que mi reacción ante la incertidumbre y la adversidad tiene que ver mucho con esa pobre educación emocional, ¿sale? ¿Qué genera de manera totalmente natural y es válido? Pues emociones displacenteras como ansiedad, miedo, ira, y no solamente se queda ahí. Cuando nosotros no relacionamos nuestro mundo emocional con nuestra vida cotidiana, con nuestra conducta, con nuestros patrones y hábitos conductuales, no estamos dando todo el giro acerca de cómo está afectándonos a nosotros. Claro que va a estar acompañada esa incertidumbre de agotamiento físico y agotamiento mental, ¿sale? Y ahora yo te puedo decir que estamos viviendo una era de mucho cansancio, de fatiga, ¿sale? Tú lo puedes ver en las calles, velo en tu mismo trabajo, en tu misma familia. Esta fatiga puede llegar a ser crónica. De hecho, muchos filósofos ya hablan acerca de una sociedad fatigada, una sociedad cansada, la sociedad del cansancio se le llama. Y eso es muchas veces resultado de todo esto que estamos viviendo, la forma en cómo nosotros recibimos esa incertidumbre y la canalizamos o no. ¿Qué más está sucediendo actualmente? Tenemos una individualización de la sociedad, una sociedad hiperindividualizada, ¿no? Si bien el pensar en mi bienestar propio, en lo individual antes del colectivo, era una idea muy ochentera, muy setentera. Necesito preocuparme por mí, etc. Pero hay una hiperindividualización en este momento. Ya somos seres que vamos por lo nuestro, por lo suyo, ¿no? El ser humano ya va por lo suyo. Esta individualización, pues se le asume a muchos cambios culturales, cambios tecnológicos también. Hay un autor, Byung-Chul Han, que habla acerca de que expulsamos lo distinto, aquello que no va conmigo, aquello que no tiene que ver con mis gustos, con mi situación personal, lo alejo, lo hago a un lado, ¿no? Pareciera que no somos capaces de ver otras realidades, otros imaginarios, comprender qué ocurre con otras personas que son totalmente o que son visiblemente diferentes
a mí, a lo que yo tengo al alcance, ¿no? Y esto nos ha vuelto pues menos sensibles y nos ha generado una disminución en la capacidad de asombro. Y entonces no comprendo por qué algunas personas ante un suceso pueden a lo mejor estar ajenas, buscar solucionar la situación de miles de formas que a lo mejor a ti te indignan y a lo mejor te ponen hasta en enojo, te ponen irascible, etc. Somos menos sensibles ante las situaciones que pasan con la otredad, con quien está a un lado, con quien está enfrente. De hecho, somos hasta muy tribales, ¿no? Nos congregamos a partir de tribus. Y de hecho, si te fijas, la comunicación política que hemos tenido actualmente, pues genera esa tribalización. Nosotros, los empresarios, nosotros, los universitarios, nosotros, y ponle el mote que tú quieras, ¿no? ¿Sale? En política hay varios, podríamos decirlos así, ¿no? Y nos convertimos en seres como muy tribales, y esto no es más que la manifestación de una individualización cada vez más fuerte. ¿Qué genera esto? Indiferencia, desinterés y mucha distracción. Tan distracción que no queremos afrontar situaciones que son realmente preocupantes en el Estado, que son situaciones que debemos, pues, no solamente canalizar nuestro enojo, nuestra ira, sino educarnos constantemente. Y todo esto, pues, ha sido, de alguna manera, con antropólogos, sociólogos, llamado como un tema o un proceso de deshumanización, que te invito a que lo revises. Pudiéramos tener aquí una plática hasta de 3, 4 horas sobre este tema, pero no es el objetivo de esta charla, es darnos cuenta que esto está sucediendo. Ojo, yo no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente son problemáticas sociales, pues, que sustentan y que de alguna manera enriquecen el pobre manejo de la adversidad. De esto no se habla mucho, y a mí me gustaría, de hecho, tuve una reunión hace 2 semanas, platiqué con algunos profesores en unas jornadas. Yo les platicaba acerca de la apatía. La apatía es, pues, podría decirte que hasta dejada a un lado, ¿eh? Es un tema tabú, podríamos decirlo así. Pero ya estamos nosotros, y estamos de alguna forma, a partir de mucha evidencia, del rigor de la evidencia en salud mental, la sociedad está en un estado tedioapático depresivo, ¿verdad? ¿Qué es tener un estado tedioapático depresivo? Que vamos, pues, de alguna manera transitando, si bien algunos más rápido, otras personas más lento, hacia la depresión. Ya en el 2018 decíamos, ¿no? La depresión es la enfermedad más discapacitante del siglo XXI, podríamos decirlo así. ¿Qué pasaba? Organizaciones, empresas, colectivos enormes tenían discapacidad o generaban personas discapacidad a partir de un estado depresivo. Pues vamos en ese camino. Y para entender la apatía, yo te pongo ahí algunas líneas que me parecen interesantes, porque tenemos que distinguirla de dos cosas o 2 estados que también nosotros experimentamos y que podemos confundirlos, ¿no? La apatía no es pereza. ¿Qué es la pereza? En palabras muy llanas y simples, la pereza podría ser como un ligero estado de depresión o perderle sentido, pero a algo en específico, ¿sale? Algo en específico sobre mi vida, pero que aún así estoy obligado a hacerlo y lo hago, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo tener pereza de ir a trabajar en algún momento, pero sé que es una responsabilidad a la cual estoy obligado, que es a lo que tengo que hacer. Y esa pereza a lo mejor me hace llegar un poquito más tarde, poner alguna justificación para faltar, etcétera, pero lo hago. Y solamente va dirigido a esa parte de mi vida. Tampoco es flojera. De hecho, la palabra flojo tiene que ver con estar muy suelto, aflojarme. Es cuando tus músculos se relajan y sientes mucho placer al soltar tu cuerpo, ¿no? De hecho, ya viéndolo en temas muy, muy serios sobre cómo nos conducimos como seres humanos durante la pandemia, hubo muchos estados de flojera, ¿eh? Y esta flojera
lo peligroso es que es adictiva. En una expresión como a lo mejor muy simple del ser humano, podríamos decir que nosotros como seres humanos nos atrae todo lo que nos genera placer y repelemos todo lo que nos genera un gasto energético mayor o dolor o sufrimiento, ¿no? Y si la flojera y el soltar mis músculos, el relajarme es placentero, tenemos personas que son adictas a esa sensación. ¿Qué es la apatía? Es cuando yo siento una incapacidad para lograr algo, para lograr un cambio. O sea, es esa incapacidad o ese disgusto por hacer, pero ante la percepción de que no soy capaz. Va acompañado también de esto que te digo, pérdida de sentido, el no logro, lo que yo haga, lo que yo diga, pues no va a tener mucha repercusión, mucho disgusto surge a partir de eso, y una emoción que me parece sumamente peligrosa para nuestra sociedad, que es la resignación, ¿sale? Tú vas allá afuera y escuchas mucho hablar acerca de resignación ante la adversidad, ante los problemas sociales, ante la delincuencia. Hay que resignar. Esa sensación va muy relacionado con el estado de apatía en el cual nosotros nos encontramos. El desinterés en la apatía siempre va acompañado con un sentido, una sensación de inferioridad, ¿va? Y escepticismo de mí mismo, de mí misma. Otra vez, lo que yo haga, lo que yo realice, no va a tener ninguna repercusión en sí. Este estado teodiopático depresivo, pues pareciera que me incapacita, ¿no? ¿Para qué? Para poder afrontar la adversidad, para poder intervenir hasta con mi propia familia. Es muy curioso cómo muchas personas no han hecho absolutamente nada, no han hecho ni siquiera una reunión familiar para hablar del tema, ¿sale? Mucho menos algunas o varias organizaciones y empresas ni siquiera se han preocupado por hacer alguna reunión, algún tema en la cual se atienda este tipo de emociones, ¿no? Ante las situaciones complicadas. ¿Qué pasa entonces? Pues no logramos de alguna forma estar preparados para ello. Por eso la preocupación como responsable de esta área de fortalecimiento empresarial en Canaco, también como pues, profesional de la salud mental, en el comunicar y generar en ti sobre todo una curiosidad muy sana de querer estar metiéndote cada vez más a fondo en este tipo de temas. Muy bien. Vamos a hablar acerca de una palabra que viene en el título de esta charla, que es el trauma. ¿Qué significa trauma? La Asociación Americana de Psiquiatría, la APA, ¿sí?, dice que trauma es cuando nosotros estamos presenciando o nos encontramos en una situación de amenaza, no solamente física, sino de amenaza también a nuestra integralidad, una amenaza mental, a nuestra psique. Y esta amenaza se puede traducir en estar expuestos ante un estado de muerte, ¿sí?, a un peligro de muerte, ya sea real o que podamos nosotros pensar e imaginar que va a suceder. Fíjate, estas dos cosas, ¿eh? Un trauma es exponerme a una situación de peligro y de muerte real, ¿sale? ¿Sí? Estar en medio de una balacera y que una bala me pase a un lado, o que de pronto una ráfaga haya tocado mi auto, la casa en la que estaba, o una sensación y exposición a muerte inminente, ¿no? Ese pensamiento o ese imaginario de que si ocurrió en aquella colonia, es muy probable que ocurra en la mía. Que si ocurrió en aquella calle, es muy probable que ocurra en donde yo me encuentro, ¿sale? ¿Qué más? Pues esa exposición o el haber sufrido lesiones graves, ¿verdad?, un daño físico que va acompañado, claro está, de un daño a nuestra psique cuando nosotros vivimos o sufrimos lesiones graves. Y también la Asociación de Psiquiatría Americana
comenta ante un abuso sexual. De hecho, muchos de los traumas van dirigidos en psicología a este tipo de experiencias, a una amenaza hacia mi dignidad personal y tener o haber vivido un abuso sexual. ¿De qué forma? Pueden ser de varias, y aquí es donde necesitamos ir comprendiendo estas temáticas. Puede ser que yo haya vivido este trauma de una manera directa, ¿sale? Haber experimentado yo desde mi propia experiencia de vida esa amenaza, esa exposición, o también que haya sido testigo de ello. ¿Y qué es ser testigo? El haber estado en un suceso como observador o como observadora. Eso es ser testigo. Ser testigo puede ser el haber escuchado los balazos, el haber escuchado las detonaciones de arma de fuego, también pudiera ser, ¿sale? ¿De qué otra forma nosotros podemos experimentar este trauma? A partir de que no solo yo sea la víctima directa y que a lo mejor yo no haya sido testigo, pero sí una persona que sea muy importante para mí, un familiar o un amigo. ¿Puedo vivir el trauma a partir de la experiencia del otro? Sí. ¿Puedo vivir el trauma a partir de que alguien a quien yo amo, que es importante para mí y que de alguna manera lo que le duele a él o a ella a mí me repercute? Sí, también lo podemos vivir así. Y otra de las formas es ante una experiencia laboral. Nos damos cuenta que existen profesiones que por el simple rol o situaciones, actividades que realizan, se están exponiendo mucho a eventos traumáticos, ¿no? Por ejemplo, bomberos, policías, pues imagínate, ¿no? Los propios militares. Ahora que viene la escalada de violencia en algunos lugares, muchos meseros, restauranteros, ¿sí? Personas que están en zonas o empresas que están en zonas con alta delincuencia o con altas situaciones de crisis o en cuestiones adversas y complicadas, también se puede vivir así. Claro. Y entonces para ello surgen lo que yo sé que tú ya has escuchado, porque claro que lo hemos visto, lo hemos revisado. Hoy precisamente veía en un periódico, no recuerdo cuál, pero en uno de los periódicos que tenemos en Colima, que profesionales de la salud mental comentaban acerca de intervención en crisis y comentando acerca de los primeros auxilios psicológicos. Tenemos los primeros auxilios psicológicos, ¿va? Pero fíjate que yo quise poner 4 puntos, que aquí te pongo un hombre con una nariz de Pinocho, que son mitos de los primeros auxilios psicológicos y que es necesario que también tú lo sepas, porque si bien lo que yo he visto ya en la práctica o en la plática y charla común con personas que quizás se acercan a estos temas, es que no conocen estos mitos. Entonces, es importante compartirlos. Mito número 1. Todas las situaciones críticas son traumáticas. Todas. Y eso es totalmente mentira. De hecho, pues hay mucha investigación acerca del tema, pero muchas personas han estado en situaciones muy críticas, muy complicadas, situaciones adversas, y no haber desarrollado, secuelas psicológicas traumáticas, no haber desarrollado una situación complicada en un futuro, no haber desarrollado a lo mejor mayores complicaciones más que su respuesta ante la adversidad en ese momento. Entonces, si bien las situaciones pueden ser potencialmente traumáticas, las situaciones críticas, no todas generan trauma o generan secuelas, ¿no? Podríamos decirlo así. Dice, ¿no? Es mejor hacer algo, perdón ahí, es mejor hacer algo que no hacer nada, ¿no? No conozco del tema de primeros auxilios psicológicos, pero hay que acercarme a la posible víctima, a quien vivió un tema así, y empezar a platicar con él. Y hasta hay una sensación, una situación que a mí me gustaría que identificaras de manera muy pronta en ti. Hay cierto morbo hacia estos temas, ¿no? ¿Sale?
que es mejor hacer algo a no hacer nada es totalmente falso, es un mito. De hecho, existen personas que pueden complicar las secuelas psicológicas al intervenir sin el conocimiento previo, sin una estructura o sin algunos conceptos como muy claros que son los que te voy a impartir y te voy a compartir sobre los primeros auxilios psicológicos. De hecho, es contradictorio, no es algo saludable. Si no conoces acerca del tema, no tienes una estructura simple acerca de cómo realizarlo, es mejor dejarle el espacio a alguien más, ¿no? Entonces, totalmente mentira esto de que es mejor hacer algo a no hacer nada. Tercer mito, que la primera ayuda a personas afectadas debe venir por un experto. Este sería como el contrario, ¿no? Como no soy psicólogo, psicóloga, como no soy trabajador social, como no soy psiquiatra, como no soy médico, mejor ni me meto en estas cosas. Totalmente mentira. De hecho, lo que se está promoviendo actualmente es que los primeros auxilios psicológicos sean compartidos, enseñados en las aulas, en los colegios, en las organizaciones, en las empresas, así como también los primeros auxilios físicos. Cualquier persona con una estabilidad y con una normalidad, podríamos decirlo así, puede generar ayuda si conoce sobre el tema de primeros auxilios psicológicos. Entonces, no tiene que ser esta primera ayuda solamente ejercida por un experto, por una persona del área. Cualquier persona, de hecho, ahora policías, militares, marinos, bomberos, personas que están comúnmente en situaciones de crisis o adversidad, se capacitan en estos primeros auxilios psicológicos. Imagínate tú en tu empresa, en tu organización, en tu familia, tener estos principios e interesarte por ellos sería de muchísima ayuda. Cuarto mito, todas las personas responden igual ante un evento traumático. Totalmente, pues tú lo sabes, existe una diversidad cultural, existe hasta una neurodiversidad como seres humanos, ¿sí? Entonces, no todas las personas responden igual ante un evento traumático. Es más, yo pudiera ir más allá. De hecho, un evento traumático que para una persona, un momento de adversidad, puede ser cualquier cosa y minimizarlo, para otra, ¿sí? De acuerdo a su edad, a su estado físico, mental, a su salud emocional, a su contexto, podríamos decirlo así, a la etapa del desarrollo en la que se encuentre, puede responder de diferente forma. Por ejemplo, ¿no? Imagínate una niña de 5 o 6 años que se pierde en la playa por un tiempo de unas 4 horas, ¿no? Por un lapso de 4 horas, puede ser un evento sumamente traumático para esta niña, ¿sí? Quizás para una persona que ha vivido en ámbitos delincuenciales y de violencia, el vivir una situación de una balacera, pues ni siquiera sea cercano a tener un evento traumático, ¿no? Hay como una desensibilización y hasta, pues no sé, un aprendizaje, que ahí serían otros temas que pudiéramos abordar en este proceso de deshumanización y de bajar nuestra capacidad de asombro. Pero lo que quiero decirte es que existe mucha diversidad en muchas cosas y nosotros como seres humanos pues somos diversos y respondemos de diferente forma. Aquí nada más para un poquito, en la clínica, en el consultorio, en algunas organizaciones, personas que han sido traumatizadas por ser evidenciadas ante haber robado algo, por ejemplo, en la organización, ¿no? Que se perdió un celular y entonces evidencian a alguien que se lo agarró y que a lo mejor pues quería cambiarlo de dueño y situaciones totalmente traumáticas ante esa evidencia, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, una joven de 34 años que quedó totalmente traumatizada porque su novio la dejó en el altar, ¿no? No se presentó a la boda para casarse, ¿no? Y este evento, el ver a las personas, la vergüenza, el tema de la exposición social, generó un verdadero trauma que la acompaña en sus diferentes o en las futuras relaciones que ha tenido. Esto para explicarte que no todas las personas respondemos igual ante un evento traumático. No todas las personas podemos concebir
un evento adverso como traumático. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Aquí entrando ya en materia, podemos nosotros ser capaces de saber qué son, ¿no? ¿A qué se relaciona? Y aquí te pongo una imagen que para mí me generó, pues de alguna manera me gustó para tenerla aquí en el tema, porque decirte que primero el objetivo principal de los primeros auxilios psicológicos es restablecer cierta estabilidad emocional en el ser humano, en la persona con la que estamos. ¿Qué son? Pues es una ayuda breve, ¿sí? En algunas ocasiones inmediata, de apoyo y rescate a nivel psíquico. Es una de las primeras ayudas psicológicas, ¿sale? Se proporciona en el lugar de crisis, ¿sí? En el lugar de emergencia, podríamos decirlo así. Hay capacitación en el tema, existen personas que se capacitan y se actualizan. De hecho, esta breve charla, este acercamiento al tema, pues no lo es todo acerca de primeros auxilios psicológicos. Quiero generar en ti una curiosidad saludable, sana, para seguir investigando sobre el tema. Su duración es breve y también tiene un objetivo que quiero que te quede muy claro, que es identificar posibles conductas de riesgo consecuentes del haber vivido el trauma, la crisis, etcétera, ¿sale? Riesgo a suicidio, riesgo a la agresión o generar una respuesta agresiva ante haber vivido una situación de crisis que le haya generado un trauma, riesgo a lo mejor a ponerse en peligro, ¿sí? Físicamente, psicológicamente, etcétera. Entonces, también tiene como objetivo que tú identifiques ante esa ayuda esas posibles conductas de riesgo que son consecuentes, ¿no? Que son después del suceso. Su objetivo principal, restablecer la estabilidad emocional. Nuevamente, hay todo un aparato, hay toda una estructura, hay diferentes modelos de intervención. De hecho, las organizaciones pueden generar su propio modelo de intervención, pero tiene algunos objetivos que están muy relacionados con ello, ¿no? Afrontar la crisis, apoyar al ser humano, hacerle darse cuenta que él tiene mecanismos naturales, que son nuestras emociones, para poder afrontar una situación adversa. De hecho, nosotros venimos ya por propia naturaleza con diferentes sistemas para afrontar situaciones adversas. Nosotros ya lo traemos. Sin embargo, es recordarle, brindar apoyo para que pueda afrontar la crisis de una mejor manera. ¿Qué más? Ante un suceso en el cual puede generar conmoción social, conmoción a un grupo de personas, pues quienes conocen de los primeros auxilios psicológicos, lo que hacen es promover calma y seguridad en ese entorno, en ese contexto. Otro objetivo, generar esa expresión de emociones, que ante esa pobre educación emocional sucede todo lo contrario, ¿no? Hay represión, como esa sensación de querer guardar todo, ¿no? No, los primeros auxilios psicológicos fomentan esa expresión. Lo que te había dicho, identificar las propias estrategias de solución, ¿sale? Propias estrategias que ya me han servido en algunos otros lugares o en algunos otros eventos. También tiene como objetivo conectar con redes de apoyo. Una persona como tú y como yo, que ya estamos platicando acerca de lo que ocurre y de lo que puede suceder con estos temas, ya sabes que esto puede originar, puede generar o secuelas. Y ante el saber esto, es muy, pero muy importante que tú des habilitar o generes habilitación de conectar con otras redes de apoyo, con profesionales de la salud, que vaya a atenderse, claramente dicho. Otro es evaluar riesgos mayores, ¿no? Tanto a nivel organizacional, ¿sale? A nivel familiar, podríamos decirlo, o hasta conductas y hábitos y patrones de conducta consecuentes de mayor riesgo. Y otra es, pues no solamente conectarlo con redes de apoyo, sino podrías hasta referirlo de manera directa
atención especializada. Es más, tú ya podrías tener hasta un directorio de lugares, de psicólogos, psicólogas, instituciones a las cuales tú puedes derivar y referir a una persona que sufre algo. También estos primeros auxilios psicológicos, pues para llevarlos a cabo y para que tú me digas, híjole Marco, me interesa, ¿cómo le hago? Yo quiero hacer esto, ¿no? Yo quiero saber sobre el tema. Pues decirte que necesitamos desarrollar ciertas habilidades emocionales, ¿no? Para poder practicar estos primeros auxilios psicológicos. Y estas habilidades socioemocionales, decirte que se desarrollan durante toda nuestra vida, ¿eh? Si bien puedes ser muy consciente, sensibilizarte ahorita, saberlas, son habilidades que es tu responsabilidad desarrollarlas ante toda tu experiencia de vida. Y vamos a poner algunas que me parecen que son como muy primordiales, ¿no? Primero, necesitas tener la capacidad para trabajar de una forma estructurada, ¿va? De una manera en la cual no llegar y confiarte en tus buenos consejos o en tu intuición así como de una manera muy simple, no. Es trabajar y darte cuenta que necesitas generar una estructura en ese acercamiento, ¿sale? La capacidad para el trabajo estructurado, pero flexible. ¿Por qué flexible? Porque tiene que adaptarse a las diferentes circunstancias y situaciones en las cuales tú ofrezcas estos primeros auxilios psicológicos. Entonces, primero, estructura. Segundo, generar y desarrollar empatía primordial. Yo sé que tú ya has escuchado hablar de la empatía, y es muy común, ¿no? Pensar empatía, la capacidad para ponernos en los zapatos de otra persona, sí, pero esta empatía o esta habilidad socioemocional necesitamos desarrollarla día con día, ¿no? Es más, hasta ser muy consciente e identificarla en mí. Algunas personas lo desarrollan de manera muy natural. De hecho, tú te puedes dar cuenta que hay personas alrededor tuyo con una empatía pues desarrollada de una forma como hasta muy fácil, muy natural. Y existimos personas que necesitamos ser muy conscientes de ella y desarrollarla y comprometernos a desarrollarla durante toda nuestra vida. ¿De qué trata la empatía primordial? Pues yo te puse aquí algunas frases, por ejemplo, de interpretar correctamente los signos emocionales no verbales. Ante una situación complicada, a veces no encontramos ni siquiera palabras para verbalizar lo que está sucediendo con nosotros. Esta empatía te hace darte cuenta, te hace tener como un cierto sensor y saber que algo está sucediendo con las personas que te rodean. Y más cuando ya sabes pues, que vivió una situación complicada. Siempre emitimos signos que evidencian nuestros estados emocionales. Es estar alerta a esos signos, es tener la capacidad. Sensibilidad a la comunicación no verbal, ¿verdad? Lo que te decía. Y bueno, la empatía es comprender los imaginarios del otro. ¿Qué fue y cómo él o ella experimentó esa vivencia? Alcanzar a comprender un poco qué es lo que sucede en el contexto, en la vivencia, en la experiencia, y comprender qué pasó, comprender los imaginarios ante una situación o ante algo que ocurrió con otra persona. De hecho, esta empatía es la primera, ¿eh? Esta empatía deberíamos nosotros, ante un desarrollo del propio ser, ¿sí? No del hacer, sino del ser, estarla manifestando y estarla desarrollando constantemente. ¿Cuál otra? Sintonía. Haz de cuenta que quiero que como que pienses que tu forma de comunicarte ante una situación como esta tiene que ser muy similar al estar sintonizando una estación de radio. Generar una frecuencia, pues, ahí
de una manera similar, podríamos decirlo, ¿no? Igualdad de frecuencia de lo que está ocurriendo. Más adelante te voy a decir, estas habilidades las tenemos que tener, pero también de alguna manera manejar con cuidado, ¿no? Más adelante te voy a comentar sobre algo. Evitar interferencia tanto interna como externa. ¿Cuál es la interferencia interna? Mis juicios de valor, mis situaciones, mis pensamientos, mis estructuras mentales, mis paradigmas. No me permiten estar en sintonía cuando tengo esta interferencia interna. La interferencia externa, todo aquello que esté alrededor que pueda desviar la atención, que pueda distraer ante tú estar frente al otro o a la otra en una situación de ayuda. ¿Qué más es la sintonía? Poder conectar con los demás y escucharlos receptivamente, la escucha activa. Y la escucha receptiva a partir de esa frecuencia en la cual tú te vas a colocar similar a la de tu interlocutor. Y generar lo que llamamos diálogo. ¿Qué es el diálogo? Pues llevar a cabo de una manera pues muy práctica la dialéctica. La dialéctica es aquello que nos hizo conocer un montón de cosas, que nos generó un avance tecnológico, ciencia, es llevarla a cabo así, no llegar a priori solamente con mi información, con mi querer satisfacer mis necesidades de comunicación, no, sino generar una receptibilidad, una retroalimentación de la información. Ahora sí, llegar con una tesis, recibir una antítesis y generar juntos una síntesis, ¿no? Conformar un diálogo. Eso sería esta parte importante de la sintonía. Yo te puse la empatía primal o primordial, porque para la relación de ayuda en los primeros auxilios psicológicos necesitamos esta actitud empática, que es una de las habilidades por antonomasia de la inteligencia social. Es una de las que necesitamos, o de las más importantes que necesitamos fomentar y desarrollar, ¿sí? La exactitud empática. No solamente es quedarme con los imaginarios del otro, comprender la situación que está ocurriendo, sino interesarme por las necesidades ajenas y actuar en consecuencia. No solamente es quedarme con ello, sino generar una respuesta, actuar en consecuencia de ello. A mí me suena mucho, y les platicaba en algún momento cuando compartí esta información, me suena mucho la actitud empática a ser cálido, cercano. ¿Sí? No solamente te comprendo, sino me interesa y hago algo en consecuencia. Llevar a cabo el respeto, pero en su acepción más profunda. Las personas piensan que el respeto es miedo o sumisa reverencia hacia alguien o hacia algo. No, el respeto tiene varios prefijos. Dos de ellos, aquí te los platico. Tiene raíces etimológicas. Una de ellas es respicere, que significa mirar. Respetar es tener la capacidad de mirar la individualidad de las personas con las cuales yo me desenvuelvo, con las cuales yo tengo contacto. ¿Y qué es la individualidad? Pues que la individualidad puede ser muy diferente a lo que yo espero y a lo que sucede conmigo. Es mirar que una persona tiene una historia de vida, una individualidad única, etcétera. Y el otro prefijo importantísimo, y a mí me parece que hasta pudiéramos platicar aquí 2-3 horas sobre respectare, que es mirar a la distancia, mirar hacia atrás, ¿sale? Las personas que van a ti ante una situación de adversidad, no solamente es la persona asustada, no es solamente la persona en una crisis de angustia, de ansiedad, en un estrés desbordante, desequilibrante, no. Esta persona también tiene una historia de vida, tiene sucesos que quizás ocurrieron anteriormente, existe en esta persona todo un bagaje acerca de diferentes roles que tiene, ¿no? Es mamá, es papá, es profesionista, etcétera. Y esta actitud empática lo que hace también es generar confianza. ¿Y qué es la confianza? Pues el relacionarme a partir de respeto y cuidado por las ventajas y desventajas que tienen las personas. Todos nosotros tenemos ventajas y desventajas en diferentes ámbitos de nuestra vida y de nuestra existencia. Para algunas personas, si bien nuestra familia puede ser una ventaja, puede ser un apoyo, un sustento, puede ser a lo mejor un impulso, discúlpame mucho, pero para otras personas
la propia familia puede llegar a ser vista como una carga, como algo no que genera una ventaja, sino una desventaja. Ventajas y desventajas intelectuales. No todos tenemos que ser igual de inteligentes que todos, ¿no? Ya lo escuchábamos de Edward Gardner, que habla de las inteligencias múltiples. Existen diferentes formas de ser inteligente, ¿no? Entonces, puede haber personas que, si bien con una trayectoria totalmente pues, pulcra en muchos aspectos de su vida, ante una situación de adversidad, de miedo, no sepa cómo reaccionar. Y tú debes de generar ese lazo y ese respeto y cuidado por ventajas y desventajas. Seguimos. ¿Qué más tenemos que suceder? Pues, ante todo, un manejo emocional, un básico manejo emocional. Si bien no sé cuál sea el interés que tú tuviste al estar revisando esta transmisión, al haberte conectado, pero debemos tener la capacidad para manejar las emociones, sobre todo las negativas y emociones intensas de las y los afectados, ¿no? Esto puede ser muy en relación a ya estar en algún proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, haber vivido algún tema de inteligencia emocional, pero sí, y sobre todo, fíjate bien, tener la capacidad para manejar las propias emociones, pero también las emociones negativas, ¿sí? O displacenteras que las personas van a tener. Es muy probable que ante una situación en la cual vean en riesgo su vida, si tú eres alguna persona que representa cierta situación hasta de autoridad, pasa mucho, por ejemplo, con enfermeros o con psicólogos que llegan a un lugar a generar ayuda, a brindar ayuda, y que las personas estén muy enojadas por los sucesos que ocurrieron, ¿no? Y que estén iracundas, irascibles. Saber manejar esas emociones negativas y aún así poder brindar la ayuda. También necesitamos esto que se llama cognición social, que a mí me parece, como maestro en desarrollo organizacional, una de las áreas de mucha, podríamos decir, donde tenemos que hacer mucho trabajo, ¿no? Una de las áreas de oportunidad en muchas de las empresas e instituciones. Tener cognición social es comprender cómo funciona el mundo social y saber comportarte con probidad. ¿Qué es la probidad? Con moralidad, con integridad. Saber que suceden algunas cosas en ciertos contextos y tú tener la capacidad para decodificar los signos y señales en ciertos entornos, ¿no? Hay ciertos entornos que son sumamente delincuenciables, ¿no? O delincuenciales, podríamos decirlo así. Hay ciertos entornos en los cuales pues ciertas situaciones no son ni siquiera pensadas o esperadas. Ciertos entornos privilegiados, con ciertas condiciones, en los cuales esté ocurriendo algo como esto, pues era impensable y es signo de mucha alarma, ¿no? Y de mucho descontrol, de mucha angustia. Es esa capacidad para darte cuenta que existen diferentes contextos culturales, diferentes realidades, ¿sí? Y otra vez, el respeto y cuidado por las ventajas y desventajas contextuales, económicas, culturales, de los diferentes contextos en los cuales tú puedes estar, ¿no? Pudiéramos nosotros pues, darnos cuenta que muchas veces no tenemos esa cognición social, queriendo equiparar mi experiencia de vida y mi contexto económico, cultural, a todo lo que hago y a toda mi comunicación, ¿no? Es sumamente, pues, inconsciente, es falta de conciencia social el no desarrollar esta habilidad. Otra vez, creo que se pudiera profundizar mucho en el tema, pero yo sé que con esto que te estoy diciendo, pues se entiende, ¿no? En un contexto con ciertas desventajas, con ciertas situaciones per se complicadas, el llegar a minimizar ciertas situaciones puede ser muy contraproducente, ¿no? Puede ocurrir. El llegar a querer regañar, ¿y por qué fregados andan saliendo si estamos en pandemia y hay mucha violencia? Tú no sabes las necesidades que estén viviendo estas personas, para lo cual
tengan que salir y trasladarse, ¿no? El también tener esa cognición social es, pero ¿por qué si ya se le ha dicho a los jóvenes que no se diviertan ahorita, que está en temas de mucha violencia, cuando también existe una condición social, cultural, una necesidad hasta biológica y de la propia etapa del desarrollo para generar esas salidas o para querer conocer otros contextos, etc. Te digo, podríamos nosotros profundizar, pero esta es la idea. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos disposición para trabajar en equipo y sobre todo el trabajo de equipo desinteresado, una cuestión hasta podríamos llamarlo altruista, ¿no? Darte cuenta que puedes ser muy valioso, tu contribución puede ser muy valiosa en todos los lugares en los cuales pueda suceder una crisis o una adversidad. Una disposición para generar trabajo en equipo, para hacer redes de apoyo, para poder evolucionar esa inteligencia que te digo y tener la capacidad de lograr objetivos y afrontar la adversidad de manera conjunta, ¿no? De manera desinteresada. También el interés por adquirir nuevos conocimientos y pues no llegar a priori pensando pues que eso no me corresponde, yo ya lo sé todo, etc. Elementos clave. Ya que tuvimos y que te generé esta sensibilización a desarrollar esas habilidades, vamos a ver elementos clave de los primeros auxilios psicológicos, ¿no? Llegar y hay que evaluar, realizar la intervención en un lugar seguro. Esto también se aplica en los primeros auxilios físicos, ¿eh? Tenemos que sacarnos de la zona de peligro o de la zona en la cual puede seguir ocurriendo peligro, ¿no? Entonces, primar la seguridad física o la seguridad en el espacio, en el contexto. Siguiente, lo que ya te expliqué, desarrollo de empatía primal, desarrollo de empatía, de esa actitud empática, sintonía, y muy relacionado y muy totalmente pues, puesto ahí con este par de palabras, ¿no? Escucha activa. ¿Verdad? Escucha activa. ¿Qué más como elemento clave? Obsérvate, revísate constantemente cómo estás ante el poder llegar a generar un contacto con alguien más. ¿Cómo te sientes? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Sí? El estar revisando tus propias emociones. Y por último, como elemento clave, cuidarte emocionalmente. Si alguien te platica algo que te está estremeciendo, que te está generando alguna situación complicada emocional, pues saberla revisar y saber atenderla personalmente, ¿no? Estos como elementos clave también transversales ante los primeros auxilios psicológicos. Ahora ya claves sobre la propia intervención, ¿va? Ya cuando tú desarrollas todas estas habilidades y tomas en cuenta estos elementos clave, acercarte con una intención en que la persona te explique lo que tiene en su mente, ¿sale? Y en esa explicación de lo que sucede y lo que tiene en su mente, te puede estar platicando, pues, a ciertos niveles, de acuerdo a su individualidad, su nivel de conocimiento emocional, sociocultural, qué es lo que pasó con él, ¿no? O con ella. Y tú estar en esa escucha activa, en esa recepción y realizando pausas. Estas pausas sirven para dos cosas: para ir generando calma en la persona, pero también para parafrasear y validar como señal de comprensión de la idea de la persona que atiendes, de la persona a la cual estás brindando ayuda. Esas pausas sirven también para eso. ¿Qué es parafrasear? Repetir de alguna forma con tus propias palabras o utilizando 2 o 3 emociones que la persona ya dijo, que ya compartió, lo que le está sucediendo a quien tú estás ayudando. Parafrasear es repetir con tus propias palabras o con las palabras de tu interlocutor, interlocutora, lo que sucede. Este parafraseo como técnica debe de practicarse comúnmente, ¿no? Por ejemplo, puedes decirle,
lo que tú me quieres decir es que te sentiste con mucho miedo y muy abrumada porque todos se tiraron al piso, todos corrieron y tú no sabías qué hacer, te escondiste y te sentiste con mucho miedo, con mucha angustia, porque tu hijo se fue, ¿verdad? Es más, hasta dejar ciertas oraciones abiertas para que la persona ratifique, valide lo que está comentando y hasta lo complete, ¿no? Complete la oración. Esto ayuda mucho porque hace que la persona valide junto contigo lo que está sucediendo. Animar, y no animar, y ahorita más adelante lo vamos a ver, de una manera esperanzadora falsa, ¿no? Animar tiene que ver con generar esperanza, ¿no? Tranquila, va a suceder, va a pasar esto que te está sucediendo, respira, vámonos para acá, esto va a terminar en algunas semanas, algo así, ¿no? Podríamos decirlo, animar acerca de lo que puede llegar a suceder, pero pues que tú tengas cierta información clave para que esto pase, ¿no? Por ejemplo, este tipo de estrategias sirven mucho cuando la persona niega totalmente un pronóstico favorable ante un suceso de adversidad, ¿no? Tú ya sabes que el paramédico te dijo que se va a recuperar esa persona, que ese impacto de bala no fue mortal y la persona lo sigue negando, ¿no? Entonces tú puedes animar ante decirle, mira, esta persona no fue de gravedad, va a estar bien, vamos a llevarla a que la atiendan de una manera más especializada, etc. Y desarrollar cada vez más, mediante la cercanía y la práctica constante, esa capacidad de escucha activa. Estas serían claves totalmente importantes y que tú ya pudieras, ante esta información que te estoy brindando, de hecho, si lo puedes ver nuevamente para que puedas recapitular, lo puedes hacer. Pero estas son claves sobre ya la intervención en primeros auxilios psicológicos. ¿Qué evitar durante los primeros auxilios psicológicos? Ya teniendo tú bien claro cuáles son las claves como primordiales, importantes, los elementos, y el tener claro qué evitar te sirve mucho para poder brindar ayuda. ¿Qué evitar? Exclamaciones de sorpresa o sobrecogimiento. Sorprenderte de una manera pues expresiva. Debemos nosotros manejar esas expresiones, controlar esa expresión en la cual pues llega una información totalmente que te alarma o te alerta, ¿no? Por ejemplo, el sobrecogimiento tiene que ver con el demostrar ante una plática o ante una interrelación en la comunicación como miedo y angustia, ¿no? Ante lo que te platica. Esta sensación, mediante la práctica o el poder manejar esa sorpresa y ese sobrecogimiento, tiene que ver con el manejo propio de tus emociones. El estar en una situación a lo mejor de mayor calma, acompañar de manera gestual, ¿sí? Si bien la tristeza, la angustia, el estrés, pero no generar mayor sorpresa o mayor miedo y mayor angustia. Eso puede ser poco favorable porque la persona se puede alarmar más, se puede traumatizar más al ver tu reacción, ¿no? De lo que está sucediendo. Esto sucede mucho también cuando va acompañada estos primeros auxilios psicológicos de los primeros auxilios físicos, ¿no? Médicos también. Mostrarte amenazante o crítico. Muchas personas, ante no manejar sus emociones, reaccionan con enojo ante la adversidad, ¿no? Y entonces llegan y quieren ayudar, pero llegan de una forma amenazante o hasta irascible, con mucha susceptibilidad a ser irritable, ¿no? A generar, a ser iracundo, ¿no? Este ejemplo que te decía, ¿no? El llegar y regañar a la persona a la que estás ayudando. ¿Y por qué fregado salió? ¿Por qué no se metió? ¿Por qué salió ahorita? ¿Por qué no te fuiste hacia el otro lado? ¿Va? Pero te he dicho muchas veces que denuncies al vecino. Inmediatamente tú puedes identificar diferentes ejemplos
y formas en las cuales tú puedes mostrarte amenazante o crítico. Emitir juicios morales. Ya te imaginarás, ante la diversidad de condiciones socioeconómicas contextuales, nos podemos encontrar muchas diversidades en las cuales quizás no vayan muy en relación con mi propia ética y mi propia moralidad. Ese no es el objetivo. El objetivo de los primeros auxilios psicológicos, como ya te lo dije, es restablecer el bienestar emocional, ¿sale? Generar calma. Ya después habrá otros momentos para generar todo esto. Mofarse, desestimar o culpar por la emergencia. Pero ya te había dicho, ¿sí? No entiendes. Criminalizar a la juventud, por ejemplo, ¿no? Es una de las formas de mofarse, desestimar. Qué sé yo, muchas de las formas en las cuales yo puedo reaccionar ante también estar en un problema, en una situación de complejidad emocional, reaccionar con burla, con mofa, ¿va? Con sarcasmo. ¿Tiene que ver con la despersonalización y la deshumanización? Sí. Va. El generar falsas promesas también, ¿no? Que sería como, si lo vemos en dos polos, la persona con un autoescepticismo y con una negatividad muy fuerte, pero también la persona sumamente positiva que se aleja de la realidad, ¿no? Generar falsas promesas, no te preocupes, todo va a estar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Este positivismo que puede llegar a ser muy tóxico, o no me gusta la palabra tóxico, pero no muy de la mano con el afrontar de manera responsable las adversidades, ¿vale? Evitar todo esto. Yo te preguntaría hasta aquí, y porque ya me estoy dando cuenta que no me quiero colgar más, ante estos elementos, estas habilidades de desarrollo social, de desarrollo socioemocional que tenemos que fomentar, yo te preguntaría, ¿crees importante desarrollarlos, saberlos, profundizar en el tema ante todas las situaciones que estamos viviendo? Es importante, ya ahora sí, dejar de infantilizarme y generar una corresponsabilidad acerca de mis propias emociones y de cómo puedo fomentar calma, puedo ayudar en este ámbito de alguna u otra forma. Yo tengo la capacidad para hacerlo. ¿Tú crees que es importante realizarlo? Y otra pregunta, ¿cuándo crees que es importante llevarlos a cabo? Conocer más acerca de esto. ¿Ahora o cuando sea demasiado tarde y ese suceso, pues, no solamente afecte a un grupo poblacional, a un cierto número de personas, sino a todos? Yo creo que el momento es ahora. Y bueno, con esto me despido. Muchas gracias por tu presencia, tanto en redes sociales como aquí en el webinar y en el Zoom. Muchas gracias. Dejo mis datos. Nosotros nos encargamos también de abordar todos estos temas dentro de las organizaciones mediante Meraki, Clínica de Atención Psicológica. Podemos nosotros afrontar juntos contigo todas estas situaciones adversas y pues podemos ser parte en donde puedes canalizar. Con más consultoría, lo que hacemos es llevar este tipo de charlas, capacitaciones en diferentes ámbitos que incluyen el desarrollo organizacional y el desarrollo humano, teniendo la clara convicción de que hay tres elementos pues, muy transversales, que es fomentar en las empresas y en las organizaciones la unión, la creatividad y la conciencia. Muchísimas gracias por tu presencia y bueno, espero verte pronto. Nos vemos en la próxima emisión, en una próxima charla. Muchísimas gracias, Iván. Muchas gracias Marco por toda esta información que nos compartes, muy interesante, y la verdad es que en esta época y en esta temporada que estamos viviendo, pues definitivamente información que nos puede ayudar bastante en nuestros equipos de trabajo, con nuestros colaboradores. Por supuesto que vamos a seguir dando difusión a toda esta información. Estuve tomando notas de varios de los conceptos que estuviste manejando y hacerlo llegar, ¿no?, a nuestros afiliados, porque sí es una situación parecida a la que no estamos acostumbrados, ¿no? Todas estas situaciones que son adversas y que no creemos que puedan pasar,
y que definitivamente afectan en la productividad, ¿no?, de nuestras empresas. Entonces, tomarlo muy en cuenta y con todo gusto compartirlo con nuestros afiliados. Muchas gracias. Que pasen muy Muchas buena gracias tarde a a todos. ti y nos vemos pronto. Estamos en contacto. Hasta luego.